trabajadores marchen ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches a todos los que siguen este es su programa Radio Rebelión, este 14 de agosto del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Eliseo. Y tenemos la visita de un compañero, la presencia de un compañero desde Venezuela, el compañero Miguel Hernández. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Beto. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel, más bien por poder acceder a este programa, ¿no? Bueno, el día de hoy estaremos tocando, como es costumbre, los temas más importantes de la situación internacional y nacional. En el caso del tema internacional, justamente tenemos la presencia del compañero Miguel Hernández desde Venezuela, para hablar de una movilización muy importante de trabajadores en Venezuela que lograron hacer retroceder al gobierno en algunos de sus planes, y bueno, lograron una conquista importante, ¿no? Entonces estaremos hablando de este hecho que, bueno, es muy importante, ¿no? Una victoria de los trabajadores en contra del gobierno de Maduro en Venezuela. Nos parece un tema muy importante y, bueno, para seguir lo que sucede en Venezuela. En el tema internacional también estaremos viendo la situación de Palestina. Hay nuevos ataques, nuevos bombardeos del Estado sionista de Israel contra Palestina. Hay nuevos fallecidos, incluso niños. Y bueno, obviamente esto es totalmente condenable y bueno, estaremos hablando un poco más de esta situación y bueno, la perspectiva de los trabajadores respecto a lo que sucede en Palestina. En el tema nacional hablaremos de la situación de Adepcoca, una lucha muy importante que ya la venimos cubriendo las anteriores semanas y que, bueno, esta semana recrudeció mucho la represión del gobierno, como recordando, ¿no?, que defiende la ilegalidad y un mercado ilegal de la coca, frente al cual hay una movilización de los campesinos de Yungas, de Adepcoca, y bueno, está en esa situación de enfrentamiento, pero el gobierno está tratando de imponerse e imponer su ilegalidad a toda costa, ¿no? Mediante una brutal represión, allanando hogares, etcétera, ¿no? Y después, en otro tema, estaremos viendo la situación del magisterio rural. Hubo un ampliado muy importante, un ampliado nacional, sacó unas resoluciones muy importantes, además de bueno, el compromiso de la convocatoria al Congreso para diciembre de este año, ¿no? Una exigencia que ya estaba presente hace bastantes meses, y bueno, importantes las resoluciones, y bueno, Eliseo nos estará comentando el alcance y bueno, el carácter de las resoluciones, ¿no? Unas resoluciones, bueno, contestatarias, con el planteamiento revolucionario, creo que es muy importante. Como verán, un programa muy interesante, y bueno, arrancamos entonces con este programa de Radio Rebelión del 14 de agosto del 2022. Entonces, vámonos a hablar de Venezuela. Miguel, te veo que estás con la cámara apagada. Miguel Hernández. El compañero Miguel Hernández es dirigente del PSL, Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, y también dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Y sigues con tu cámara apagada, Miguel. ¿Estás ahí, compañero? Aquí está. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás? Bueno, Miguel, quisiéramos que nos comentes cómo fue la situación, cuál fue el carácter de las movilizaciones, cuáles eran las demandas que se planteaban, cuál fue la reacción del gobierno, cuál es la situación en general de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, mira, buenas noches a todos los oyentes del programa Rebelión y agradecerle a los compañeros la invitación
para un poco explicar a los compañeros, trabajadores y trabajadoras de Bolivia las recientes movilizaciones que se han dado en Venezuela. Como algunos ya podrán saber, en el país había un fuerte reflujo en el movimiento de masas, en la lucha de clases, sobre todo todos los últimos años como consecuencia de las restricciones de la pandemia. La profundidad de la crisis económica y social, la catástrofe que hemos vivido a lo largo de estos últimos años, más esos años de pandemia, afectaron sensiblemente la movilización del pueblo trabajador. Sin embargo, en los últimos meses, especialmente durante este año, ha venido repuntando de manera significativa la lucha de las trabajadoras y trabajadores en el país. Especialmente, primero que nada, por salario, ¿no? Por la lucha por el salario, un salario igual a la canasta básica. En Venezuela actualmente el salario es menos de $30 mensuales, aproximadamente unos $23 mensuales, ni siquiera $1 diario. Y eso ha sumido en la pobreza a una gran parte de la población trabajadora que está todavía en el país, porque aproximadamente 7 millones de venezolanos y venezolanas emigraron, han venido emigrando en los últimos años. Una de las emigraciones más fuertes en la región en muy poco tiempo, o sea, en los últimos 5 años. Sin embargo, desde febrero, la lucha de las trabajadoras y trabajadores se ha venido incrementando progresivamente, y en el último periodo, en los 2 últimos 2 meses, la pelea por derogar un instructivo que estableció el gobierno de Maduro a través de una oficina del Ministerio de Finanzas denominada Oficina Nacional de Presupuesto, ha sido uno de los objetivos fundamentales de la lucha que se viene dando, derogar ese instructivo. Eso se estableció a partir del mes de marzo, y mediante ese instrumento se redujeron sensiblemente los salarios de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, porque se redujeron en una proporción bastante alta muchas de las primas y beneficios contemplados en los convenios o contratos colectivos. Eso redujo sensiblemente el salario, que ya era de por sí exiguo, y fue uno de los elementos fundamentales de la lucha en los últimos meses. A eso se agregó más recientemente el hecho de que el gobierno no pagó el bono vacacional que se suele dar a los docentes de primaria y de secundaria, así como también a los docentes y trabajadores universitarios a finales del mes de julio, porque en Venezuela las vacaciones escolares son durante el mes de agosto. Eso tradicionalmente se otorgaba al final del mes de julio, y este año el gobierno no lo hizo, retrasó el pago, y después anunció sorpresivamente que lo iba a pagar fraccionado en 3, 4 partes hasta el año que viene. Es decir, durante aproximadamente 6 meses iba a dar 3 partes, iba a pagar en 3 partes el bono vacacional de los docentes y de los trabajadores universitarios. Esto generó un gran malestar y se incrementó de manera muy importante la protesta obrera en Venezuela, y en las 2 últimas semanas se produjeron más de 100 manifestaciones, marchas, concentraciones en las principales ciudades del país. Y los 2 últimos jueves, el 4 y el 11 de agosto, se dieron en Caracas, la capital del país, grandes manifestaciones con miles de trabajadores, docentes, universitarios, pero también se sumaron trabajadores del sector de salud y de otros sectores de la administración pública, en una protesta que se comenzó a masificar en un país donde esto no pasaba desde hace muchos años. El gobierno, aterrado ante la posibilidad de que estas protestas crecieran aún más, y ante la posibilidad de que los docentes no se reincorporaran a las actividades escolares y universitarias en el mes de septiembre, después que había dicho que no había plata para pagar el bono vacacional debido a que por las sanciones económicas, el argumento que daban era el supuesto bloqueo y las sanciones económicas aplicadas por el imperialismo norteamericano y europeo, pero ante la masividad de las protestas,
que tendían a crecer, el gobierno sorpresivamente el viernes dijo que iba a pagar el bono completo esta semana. Después que había dicho que no podía pagarlo completo, que lo iba a pagar fraccionado porque no habían recursos. Esto sin duda es un gran triunfo de la movilización que pone en el tapete, que demuestra que movilizándose, que luchando sobre todo de manera unitaria, es posible derrotar a los gobiernos, es posible derrotar los planes de ajuste porque este instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto y este intento de no pagar el bono vacacional son parte de un ajuste brutal que el gobierno viene aplicando, un paquetazo, como lo llamamos aquí, de corte capitalista, que desde el año 2014 el gobierno de Maduro viene aplicando y que en el año 2018 denominó Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Es en ese marco de ese ajuste para hacerle pagar a los trabajadores y trabajadoras la crisis capitalista, la crisis generada por el gobierno y por los empresarios, que se entiende este intento de no pagar el bono y de aplicar este instructivo leonino, que es el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Ese es el marco, ¿no?, general de las luchas, y ahora se abre la posibilidad o la necesidad de darle continuidad a esta lucha porque hay una serie de reclamos de los trabajadores y trabajadoras venezolanas que siguen pendientes. Muy interesante, Miguel. Bueno, pero ¿cuál es el carácter actualmente de la movilización? Entonces, la movilización ya obtuvo este triunfo, se va a pagar todo este monto completo y el gobierno tuvo que retroceder. Entonces, con eso, bueno, se levantan las medidas de movilización, pero queda un importante precedente. ¿Es así? Sí, es decir, esto es un triunfo, pero un triunfo muy parcial, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que también era una reivindicación que ya tenían los docentes y todos los trabajadores universitarios desde hace muchos años, que el gobierno pretendía levantar, pagándolo fraccionadamente, de manera fraccionada, y se logró recuperar. Es decir, no es un logro nuevo, no es una reivindicación nueva que se está obteniendo, sino es recuperar algo que el gobierno pretendía en el marco de la política de ajuste que viene aplicando, eliminarlo, ¿no? O fraccionarlo. Entonces, ahora se abre, como decía antes, la posibilidad o la necesidad incluso de que esta movilización se continúe. El hecho de haber triunfado de manera parcial por esta reivindicación es un acicate, ¿no? Es un elemento muy importante que moraliza la lucha de los trabajadores y trabajadoras venezolanas. Hacía mucho tiempo que no se tenía una victoria de este tipo y ahora se plantea la necesidad de ir por más, especialmente por un salario igual a la canasta básica, que es algo muy sentido por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. La otra cosa es que si bien el gobierno retrocedió y aceptó pagar el bono de manera completa este año, sin embargo, los trabajadores universitarios y los docentes también tienen claro que el gobierno lo va a pagar no sobre la base de lo que está establecido en las cláusulas de los contratos colectivos, sino lo va a pagar aplicando ese instructivo que antes mencioné de la Oficina Nacional de Presupuesto, que reduce muchas de las primas y de los bonos que están contemplados como reivindicaciones socioeconómicas en los contratos. Es decir, que al no pagarlo en base a lo establecido en la acordación colectiva, lo va a pagar en una cantidad menor. Lo progresivo, lo positivo y lo logrado con la movilización es que lo va a hacer de forma inmediata la próxima semana y no de manera accionada, sino que lo va a pagar completo. Es decir, que la lucha continúa, sigue la lucha por otras reivindicaciones, como por ejemplo la eliminación del memorando 2792 que fue aprobado por el gobierno de Maduro en el año 2018, que es un memorándum que elimina el derecho a huelga y que prácticamente elimina la negociación colectiva entre patronos y trabajadores y sindicatos, porque el gobierno no puede intervenir para revisar el salario si no se corresponde con el salario que está establecido oficialmente. Si hay un salario oficial, y si en una negociación colectiva los trabajadores logran que se le pague una cantidad superior a ese salario,
el gobierno puede intervenir para revisarlo. Esto, por supuesto, en beneficio de los patronos, de los empresarios y transnacionales, y en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, que son los que el gobierno quiere que paguen la crisis y el desastre social que vive Venezuela como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de ajuste que el gobierno viene aplicando desde hace ya varios años. Una pregunta, digo, para aclararle a los bolivianos. Acá obviamente circulan dos versiones, digamos, de la crisis. La crisis en Venezuela, que ya viene de años, tenemos muchos migrantes venezolanos acá, también en Bolivia. Y una, bueno, es la de Maduro, ¿no? Que todo es por el bloqueo norteamericano, ¿no? Toda la culpa es. Y la otra versión, digamos, de la derecha opositora, no, eso porque son socialistas. En tu explicación, claro, evidentemente no es una economía socialista, pero si podía profundizar un poquito más en eso, porque dice, no, fracasó el socialismo en Venezuela. Esa es una explicación que da. Claro, sí. No, en Venezuela no. Venezuela es un país capitalista. No hay ninguna evidencia del socialismo. Una de las cosas más claras es que en el socialismo son los trabajadores y las trabajadoras la vanguardia, los que juegan el rol protagónico. En Venezuela todo lo contrario. Estamos en las calles más bien peleando por salario. En Venezuela hay el salario, para tener una idea, es ni siquiera $1 diario, o sea, $23 aproximadamente es lo que se gana con el salario mínimo, y el promedio será un poco más, nada más, no mucho más de $30. El promedio, me refiero incluyendo al conjunto de los trabajadores que ganan incluso por encima del salario mínimo. El gobierno, tanto Chávez como Maduro, han tenido una retórica supuestamente socialista. En la primera etapa hubo algunas reivindicaciones, algunas reformas que fueron sobre todo presionadas por la gran movilización que se dio en la primera etapa del chavismo, pero desde hace años esto ha venido, los avances que se lograron en algún momento han venido retrocediendo, y en la actualidad el gobierno desde el año 2014 está aplicando un ajuste capitalista muy fuerte. Y en el último periodo es mucho más claro el rol que juega Maduro, que acaba de aprobar una ley de zonas económicas especiales, que es para establecer maquilas y desregular completamente la actividad laboral, permitiendo el ingreso de capitales transnacionales sin que en esas zonas económicas especiales existan o tengan vigencia las leyes, la ley del trabajo y la Constitución Nacional. Va a haber una relación especial con los trabajadores allí, que ya sabemos lo que eso significa en los casos donde hay países con maquilas, en China, en el sureste asiático. Otra ley que acaba de aprobar es una llamada ley antibloqueo. Ellos le dan ese nombre argumentando que es para enfrentar la situación de bloqueo que viviría el país, y en realidad no es tal. Hay sanciones económicas desde el año 2019 en el petróleo. Antes no habían sanciones, es desde el año 2019. Con esa ley antibloqueo el gobierno pretende entregar grandes zonas del país a empresarios privados nacionales y transnacionales. En el marco de esa ley, el gobierno acaba de otorgar 1 millón de hectáreas a empresas iraníes para que desarrollen explotación agrícola y pecuaria en el país, sin ningún tipo de control previo de la Asamblea Nacional, de ningún sector, ni siquiera discutido con las centrales sindicales ni con los trabajadores. Acaba de hacer eso. Es decir, es un gobierno que viene aplicando toda una política de desregulación de la economía, de privatización. Por ejemplo, algo muy sintomático es que el gobierno aprobó muy recientemente la venta de acciones de las empresas que estaban en poder del Estado, que habían sido nacionalizadas en años anteriores. Esa empresa comenzó un proceso de privatización. La primera etapa es la venta de 10% de las acciones en la bolsa de valores, y progresivamente se va a ir privatizando. Es decir, un gobierno que no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo, más allá del discurso, ¿no? Que aplica, además, como ya dije antes, un ajuste muy fuerte
para hacerle pagar a los trabajadores y trabajadoras la crisis que vive el país. Es muy importante. Una cosa, digamos, que me parece muy importante, que en algún conversatorio ya lo plantearon, realmente, o sea, más o menos con un promedio de $30 mensuales de salario, incluso menos, o sea, realmente eso es un paraíso para los capitalistas, ¿no? O sea, realmente es un salario miserable y, bueno, más aún con los planes actuales del gobierno, maquilas, etcétera, realmente o sea, un capitalista ya está feliz, ¿no? Se paga muy poco en salarios y puede vender muy bien los productos, ¿no? Exportar incluso, ¿no? Sí, esto incluso no es nuevo, esto ya venía con Chávez, se ha profundizado en los últimos años en el marco de la profundización de la crisis económica con Maduro, pero ya venía desde antes. Por ejemplo, hay un proyecto que ya se está materializando, que es la explotación del llamado Arco Minero del Orinoco, que es toda una región muy grande que está a orillas del río Orinoco, que es el río más importante del país, que lo cruza de extremo a extremo. Y la idea fue planteada por Chávez cuando era presidente, y el objetivo es entregar esa zona a la explotación de minerales diversos. Ahí hay coltán, diamantes, oro y otros minerales, entregarlo a empresas transnacionales. Eh, por otra parte, ya con Chávez se revirtió la nacionalización que se había producido previamente en los años 70, y se establecieron con empresas transnacionales contratos de empresas mixtas, es decir, empresas que antes prestaban un servicio concreto a la industria petrolera venezolana, PDVSA, se convirtieron mediante esos contratos de empresas mixtas en socias del negocio petrolero, lo cual significa que pasaban a ser parte en sociedad con PDVSA de la explotación petrolera. Esto, por supuesto, revaloró tremendamente todas esas empresas y llevó a que se produjera una explotación brutal de los trabajadores petroleros que tradicionalmente habían sido muy bien pagados en Venezuela. Hoy eso cambió totalmente. Uno de los sectores más deprimidos entre los trabajadores y trabajadoras venezolanas, producto de este leonino instrumento de entrega de nuestra principal riqueza, que es el petróleo, a las empresas internacionales. Aquí están todas las grandes empresas transnacionales, Chevron, Rosneft, chinas, rusas, norteamericanas, Total de Francia, es decir, la explotación petrolera está en manos de grandes transnacionales en sociedad con PDVSA, y esto comenzó ya desde la época de Chávez. Es decir, que pensar que hay un socialismo o algo parecido al socialismo en Venezuela es una falacia total, no de ahora con Maduro, porque algunos sectores del chavismo siguen reivindicando a Chávez y dicen que lo que pasó fue que Maduro no siguió el legado de Chávez. En realidad, Maduro es el legado de Chávez, porque fue Chávez quien lo propuso para que fuera el candidato y después se convirtió en presidente, y todos los males que hoy vive el país ya se habían comenzado a manifestar desde hace muchos años, ya con Chávez en vida, incluso la criminalización de la protesta, la persecución a los luchadores. Nosotros como partido y nuestra corriente, nuestra agrupación sindical, la corriente clasista, unitaria, revolucionaria y autónoma, sufrió una serie de golpes. Nos asesinaron a varios compañeros, a dirigentes obreros importantes como Luis Hernández, Richard Gallardo, Carlos Requena, y un número de aproximadamente de 7, 8 compañeros más que eran militantes de nuestra corriente sindical, que fueron asesinados ya en época de Chávez. Es decir, que la criminalización de la protesta, que hoy se ve con mucha claridad en el gobierno de Maduro, ya venía desde hace muchos años, y lo utiliza el gobierno chavista. Los dos gobiernos chavistas lo han utilizado para tratar de frenar la movilización, de atemorizar, de aterrorizar, y de esa manera seguir aplicando su ajuste sin que haya ningún tipo de obstáculo, sin que los trabajadores y trabajadoras se levanten. Ha sido un mecanismo para forzar el
el reflujo de la movilización del pueblo trabajador. Sin embargo, hoy eso lo vemos que eso está cambiando, que hay un repunte importante en las luchas, y este triunfo reciente de los educadores y de los trabajadores del sector universitario, sin duda que va a ser un elemento muy importante para movilizar, para moralizar y para que la protesta obrera y popular siga desarrollándose en el país contra el ajuste del gobierno de Maduro. Muchas gracias, Miguel. No, realmente es importante destacar eso, ¿no? O sea, este tipo de planes en Venezuela por parte del mismo Chávez en su momento y con continuidad con Maduro, o sea, solo se pudo dar a partir de una brutal represión al movimiento de masas, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Como dices, compañeros, dirigentes sindicales, incluso miembros de una corriente sindical autónoma, fueron asesinados, ¿no? Varios compañeros, ¿no? Y que la política que aplicaron en Venezuela es, bueno, son privatizaciones, empresas mixtas y bajar el salario a lo mínimo, ¿no? Es algo, digamos, bueno, en gran medida eso es lo que se vivió con el neoliberalismo en la mayoría de los países, ¿no? Bueno, en Venezuela lo hicieron bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, pero al final son políticas del mismo tipo y continúan, ¿no? Ahora este tema de las maquilas, etcétera, ¿no? Bueno, es muy importante ver eso y, bueno, lo que dices, ¿no? O sea, ahora hay un hecho muy importante que es una primera victoria después de muchos años de los trabajadores, ¿no? Del movimiento de masas que hace retroceder al gobierno, ¿no? Que recupera algo que el gobierno quería quitarles. Entonces puede ser el inicio para empezar a recuperar más cosas. Y esa sería la perspectiva a la que apuntamos, ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Es así como dice Beto. Nosotros aquí no hablamos mucho de neoliberalismo, hablamos de capitalismo, es decir, que las políticas que se aplican son de corte capitalista. La burguesía venezolana ni internacional tiene posibilidades de aplicar otro tipo de políticas en este momento, porque no hay espacio para reformas ni nada por el estilo, y también porque sectores del chavismo, es decir, los que reivindican a Chávez y no a Maduro, quieren hacer creer que el neoliberalismo es esta etapa y lo que había antes era progresivo con Chávez. Nosotros no decimos que hay neoliberalismo porque lo que hay es capitalismo antes con Chávez y hoy con Maduro, que aplica un ajuste, una contrarrevolución económica, que es como realmente nosotros lo definimos, una contrarrevolución económica porque hay una crisis crónica del capitalismo mundial sin salida, que no tiene solución en el marco capitalista, y las medidas que se aplican hoy son las mismas que se aplicaron en el pasado y que se aplican en todos los países, porque no hay una alternativa, un modelo económico capitalista distinto, o sea, no hay posibilidades de retornar al keynesianismo ni nada por el estilo, y lo que se aplica en todas partes son este mismo tipo de políticas para tratar de recuperar la tasa de ganancia de los capitalistas, ¿no? Tanto en Venezuela como en la mayoría de los países. Un caso, ahora recordando lo de la criminalización de la protesta, un caso emblemático fue el compañero trabajador del sector de la minería del hierro, el compañero Rodney Álvarez, que tuvo 11 años preso, acaba de salir libre hace muy poco, 11 años preso por un crimen que no cometió. 11 años después quedó en evidencia que no era culpable del crimen que se le cometía y que el responsable del crimen sigue libre, que fue un dirigente sindical del partido de gobierno, del PSV. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que se usó para un emblema de la lucha de los trabajadores, fue la de libertad de este compañero, que se utilizó para criminalizar las protestas en el país, como parte de la aplicación de todos estos ajustes capitalistas que se han venido instrumentando. Podemos estar hablando horas y horas sobre las cosas que demuestran que este gobierno no es socialista ni tiene nada que ver, porque hay numerosos ejemplos, evidencias que hemos constatado a lo largo de 22 años de gobierno chavista. Sí, muy cierto, Miguel. Bueno, muchas gracias, digamos, por toda la información. Muy alentador este tema de que hay una victoria, aunque sea parcial, pero es importante por parte de los trabajadores frente a todos estos planes, ¿no? Como tú dices, frente al capitalismo del gobierno de Chávez y Maduro, ¿no? Que continúa y que, bueno, con planes antipopulares que siguen profundizándose, con represión contra los trabajadores, pero ahora los trabajadores lograron una importante victoria parcial, recuperando algo que les querían quitar,
pero de todas formas es una victoria, ¿no? Algo importante y con Claro. movilización, la movilización unitaria, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Algo más tal vez para Así, es correcto. que quisieras decir. No, no, solo un poco agradecer la invitación para que los compañeros y compañeras en Bolivia puedan conocer la realidad, un poco más la realidad venezolana, sobre todo porque, bueno, ustedes tienen allá un gobierno que, amigo del chavismo, de Maduro, y es bueno que conozcan de primera mano elementos que no se ven normalmente en los medios de comunicación, porque efectivamente, como decían al principio, o se hace creer que este es el socialismo que fracasó por parte de los medios capitalistas, o los medios ligados, como Telesur, por ejemplo, ligados al gobierno venezolano, que lo presentan como que hay grandes avances sociales y que estamos avanzando el socialismo. Ni una ni la otra son, ni una de las dos versiones es cierta. La situación es un poco más compleja, más contradictoria, y por ahora nos toca a los trabajadores y trabajadoras venezolanas sacarle provecho a esta pequeña victoria parcial para seguir movilizándonos contra el paquete de ajuste, contra el gobierno de Maduro, y en la perspectiva de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo con democracia obrera y con un verdadero socialismo en Venezuela. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, Miguel, y te agradecemos tu presencia acá y bueno, por todos los datos, toda la explicación y que se conozca mejor lo que pasa en Venezuela. Muchas gracias, Miguel. Compañero Miguel Hernández, del Partido Socialismo y Libertad en Venezuela, dirigente de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, WITSI. Gracias, compañero Miguel. Hasta Gracias otro. a ustedes. Yo, Miguel. Muy bien. Bueno, muy importante todo este tema de Venezuela, ¿no? Justamente para quitarnos toda esa propaganda, tanto en el caso nuestro del MAS, de la derecha, ¿no? Que tratan de pintar ambos juntos de que Venezuela es socialista, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y es un capitalismo feroz, brutal, que ataca a los trabajadores, ¿no? Y bueno, importante triunfo parcial de los trabajadores en Venezuela que, bueno, abre la perspectiva a futuros triunfos, futuras luchas de los trabajadores venezolanos. Bueno, continuamos con el tema internacional. Nos vamos al tema de Palestina, nuevos ataques del Estado sionista, bombardeos contra la población. Miguel, coméntanos más sobre este tema, por favor. Sí, bueno, esto sucedió ya la semana pasada. Hubo bombardeo de Israel en la Franja de Gaza, que es un pequeño territorio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, es decir, donde viven 2 millones de palestinos. Los bombardeos mataron 44 personas, incluidos 15 niños y niñas, y 350 heridos. Bueno, esto sucede prácticamente una vez por año o 2 años, los bombardeos, en una situación dramática para el conjunto de los palestinos. Tiene que ver con lo que es Israel, que es un estado enclave impuesto por el imperialismo en el 49, expulsando a la población palestina del conjunto de lo que era la Palestina de aquella época, y quedaron recluidos en 2 zonas, una que es Cisjordania, que también está ocupada por Israel, y otra es la Franja de Gaza. Israel dice que Franja de Gaza no está ocupando, de hecho la tiene bloqueada hace 15 años, entra las cosas que ellos quieren que entren, otras no entran, no dejan salir a la gente de ahí, ni pasar la frontera. Es decir, es una región bloqueada, donde falta de todo, faltan medicamentos, falta agua, falta algunos tipos de alimentos, donde viven 2 millones de personas. Los palestinos la han calificado a la Franja de Gaza de la mayor prisión a cielo abierto que existe en el mundo. Y es una calificación bastante precisa de lo que es. Por lo que dije, no pueden salir, no tienen derechos, y de vez en cuando los bombardean. A veces, bueno, siempre Israel pretexta que los bombardea para
porque alguna organización de la Franja de Gaza tiró algún cohete sobre Israel. A veces ocurre, pero la desproporción es tan brutal, generalmente no hay ningún muerto de Israel, ningún muerto del ejército israelí, y todos los muertos los ponen los palestinos de Gaza. ¿Por qué? Porque evidentemente no tiene nada que ver la relación armada del poder de fuego, etcétera, de los palestinos con Israel. El problema de fondo entonces es la ocupación de una región del mundo que es Palestina, la expulsión de su población, que en gran medida se fue de la zona, pero también quedó una cantidad grande, unos 5 millones, 3 millones en Cisjordania, que es otra región, también ocupada por Israel, y 2 millones en la Franja de Gaza. Entonces es una lucha, como dije, que empezó en el 49, donde con el permiso de la ONU y del apoyo armado de Estados Unidos, se creó el Estado de Israel, con migrantes que provenían de otros lugares, de Europa sobre todo. Ese Estado se estableció con una ciudadanía privilegiada para los sionistas que habían entrado, es decir, los migrantes, de origen judío sionista, y ahora voy a insistir en esto porque el sionismo tuvo una doctrina que dice que esa zona le corresponde desde la Biblia, lo cual no es cierto, es una falsedad absoluta. Y además, justamente en estos días hubo una manifestación importante en Nueva York de judíos ortodoxos vestidos con sus trajes negros, digamos que ellos religiosamente utilizan, en defensa del pueblo palestino. Es decir, no es un problema religioso, no es un problema de islámicos o de no sé qué cosa contra los judíos, sino es un estado en clave del imperialismo que utilizó y utiliza para dominar Medio Oriente. Por eso es una guerra para el sin fin, y por eso la solidaridad con el pueblo palestino, que para nosotros es muy importante, es decir, así como afirmamos la solidaridad con Ucrania ante la invasión rusa, en este caso hay una invasión desde el año 49 y una brutal represión a este pueblo. Este es un hecho más. Como dije, estos bombardeos son bastante periódicos. También hay ataques en la otra región que dije, Cisjordania, pero la más castigada siempre es la Franja de Gaza. Y bueno, por ejemplo, el año pasado, en mayo del año pasado, hubo otro bombardeo con 250 palestinos asesinados. Y así podríamos mencionar casi cada año, como dije, estos ataques de Israel. Entonces, bueno, esto parece algo repetido, cada vez es lo mismo. Los distintos gobiernos de Israel, una de sus supuestas virtudes es mantener sometidos a los palestinos, y siguen teniendo un total apoyo norteamericano. Estados Unidos dice que quiere crear 2 estados, un estado palestino. Esto fue un acuerdo hace 15 años, pero esto es una ficción. Por empezar, porque Israel no quiere, no se le da la gana. Creó una administración palestina, pero que está totalmente sometida a Israel, en la parte de Cisjordania, y la otra parte, que es un poco más independiente, que dije Hamas, es Gaza, pero está de esa forma, es una prisión a cielo abierto. Bueno, esto es lo ocurrido en estos días, como digo, pero repite lo que está ocurriendo hace muchos años.
Y en este caso hay que denunciar no solo a Israel, sino a los que lo apoyan, ¿no es cierto? En primer lugar, Estados Unidos, pero también la Unión Europea. A quienes lo sostienen en realidad, ¿no? Porque probablemente Claro, Israel no podría sostenerse de no ser todo el dinero que recibe año tras año de Estados Unidos, ¿no? dinero y armas. Y armas, ¿no? Sí, muy cierto. Claro, armas de primer nivel, ¿no? De Claro, última tecnología. Y bueno, frente a eso, el pueblo palestino combate todos los años, todo el tiempo, en una vida de combate constante, ¿no? Y bueno, realmente es, bueno, condenar totalmente estos ataques, estos nuevos bombardeos en la Franja de Gaza contra la población palestina y toda la solidaridad y todo el apoyo incondicional con el pueblo palestino. Bien, ya entrando en el tema nacional, vámonos con el tema de Adepcoca. Vamos a ir con un pequeño videíto, la compañera Tomasa, que se hizo famosa en el anterior conflicto de Adepcoca, bueno, hace un llamado para contextualizarnos, para entrar un poco en el tema. Entonces vamos a ver este video. Eh, ok, ahí vamos con el video. Ay, esos pinches mandarinas, carajo, yo voy a echar personalmente a los yungas, carajo. Los voy a multar comunidad por comunidad, ya salgan, pues, carajo. Así como hemos hecho la primera lucha, ¿qué están haciendo? No se bastan que están abrazados de sus mujeres. Dejen pues un rato, carajo, vengan siquiera aquí a disfrutar de esta gasificación que estamos, de ese masacre. Otros van a estar teniendo con sus mujeres. Chao, mandarinas, quiero verles aquí. Siempre la voluntad para hacer apaciguar, hermanos, seguimos con esta lucha, hermano. A mí ya me da pena, hermano. Mira, ya tenemos hasta ahorita más de 40 detenidos, hermano. Les han pateado, les han hecho lo que han querido estos policías abusivos, estos malditos hermanos. Este gobierno es un masacrador, hermano, que no tiene la voluntad para atendernos, hermano. ¿Hasta cuándo nos va a seguir haciendo masacrar, hermano? Que se tenga de cuenta, en su gestión que está gobernando, ya hay fallecidos. Este no es un gobierno perfecto, es un gobierno ya asesino, hermano. A mi persona igual me hace perseguir. Yo no lo tengo miedo, hermano. Esta nera no tengo miedo. Que me detenga su policía. Pero tiene que ser un buen policía que me detenga, porque si no yo le estrangulo a ese policía, hermano, con mis propias manos. Porque ya estamos cansados, hermano. Ahora más que nunca yo creo que los yungas se van a masificar, hermano. Por eso pedimos a la población de La Paz que nos acompañe, que sean solidarias, hermano. Porque también los yungueños les abastecemos, hermanos, tiendas, abazotes, hermanos, comerciantes, hermanos. Únanse a esta lucha, hermano. Nos sentimos, no tenemos arma con qué defendernos, hermano. El gobierno sabe con qué reprimirnos, con los policías cobardes, hermano. Con eso nos manda a gasificar, hermano. Con eso nomás se tiene, hermano, detener a las personas, agarrar a la base, hermano. ¿Hasta dónde más, hermano, vamos a llegar? Yo voy a seguir apoyando condicionalmente, hermano. Voy a seguir apoyando, hermano, porque a veces duele, hermano, pero voy a seguir hasta las últimas. Yo sé que no nos vamos a dar por vencido, hermano. Ahí están los balines. Ahí están los balines de Guedes, hermano, mira. Ahí están los balines. ¿Cómo nos han disparado, hermana? Con granadas, con balines, hermano, hasta balines de guerra. ¿Qué cosas somos nosotros, hermano? ¿Somos enemigos? ¿Cómo nos han masacrado? Aquí están otros, mira las granadas, granadas de guerra. Los cobardes, los asesinos. Este gobierno es un asesino, compañeros. Miren cómo nos han masacrado, compañeros, con estas armas. Ahora yo quisiera que los hermanos que se unan a esta lucha, compañeros. ¡Vamos a permitir, compañeros! ¡Vamos a permitir, compañeros, que nos masacren! ¡Este gobierno es un asesino! ¡Para todo el pueblo de Bolivia! ¡Para todo el mundo! ¡Miren cómo nos ha hecho este gobierno masacrador! Ahora más que nunca yo quisiera que los yungas se unan. Aquí están los armamentos. Los policías cobardes. Cobardes no saben cómo defenderse. ¿Por qué no ven a la frontera? Estos masacradores. Gobierno traidor. Hágame detener, carajo, no tengo miedo. Que se rinda su abuela, carajo, menos de indigno yo, carajo. Ahí teníamos un video sobre la compañera Tomasa, que regresa, nos contextualiza un poco la situación en la que se encuentran los yungas. Y bueno, también tenemos un audio del compañero Víctor Zuleta, dirigente de Coripata, uno de los dirigentes campesinos del sector, que bueno, nos habla del conflicto en forma general. Y vamos con este audio. Hola, muy buenas noches. A tiempo de saludar a toda su audiencia.
Mi nombre es Víctor Zuleta, dirigente de la subcentral en el municipio de Coripata de la provincia de Yungas. A 4 años y medio de lucha de los cocaleros de los Yungas, aún continúa con las justas demandas de reivindicación ante la arremetida del gobierno anterior y el actual del movimiento al socialismo, como es la injerencia, intento de tomar la dirección de Adecoca, principal institución de los cocaleros de la zona originaria ancestral, en la cual causa un descontento la ley 906 que ha sido impuesta por Evo Morales, donde legaliza las zonas excedentarias como es el sector del Chapare. También permite la expansión del cultivo de coca, donde el gobierno busca abrir más mercados para justificar la venta de coca ilegal. Y esto afecta con el bajón del precio de la coca, lo cual preocupa a los productores de coca. Es por eso que exigen el cierre de ese tercer mercado, donde existe un descontrol de la venta de la coca. El gobierno no tiene la voluntad de resolver el conflicto. Al contrario, responde con encarcelamiento de dirigentes, con represión, con heridos, con despliegue de inteligencia, entre otros, para callar al movimiento cocalero de los Yungas. Muchas gracias por el espacio. Hasta otro. Bien, ahí teníamos las palabras del compañero Víctor Zuleta. Bueno, lo que fue esta semana, contextualizando, se ve bueno, todo el grado de conflicto al que se está llegando, una represión brutal por parte del gobierno, un crecimiento en las movilizaciones de los compañeros de ADEP-COCA, que están peleando por algo justo, algo legal, ¿no? Es una conquista de hace muchos años el hecho de estos mercados de la coca, les acaba en Cochabamba y en este caso el de ADEP-COCA en La Paz. Ahora, claro, lo que está buscando el gobierno es continuar con esta política de dividir a ADEP-COCA, ¿no? Con Alanes, un masista, un dirigente masista en los Yungas, con un sector minoritario, están tratando de hacer todo por su cuenta paralelamente, como se denunciaba en general en ese mercado, incluso para abaratar, bueno, para pelear contra de coca, incluso llegan a vender coca de Perú, coca del mismo Chapare, en Villa del Carmen, en La Paz, y en este mercado ilegal de Alanes, este mercado masista, ¿no? Y obviamente eso afecta, daña, ataca, es un ataque directo contra los trabajadores de la coca, ¿no? Los campesinos, como decía el compañero, originarios de la coca. Entonces, en ese marco realmente es justa, totalmente justa, y además que están peleando por lo legal los compañeros de ADECOCA, frente a lo del gobierno, que realmente es una total impostura, y además es, bueno, es gravísimo cómo los policías defienden la ilegalidad, están defendiendo algo que está en contra de la ley, y lo defienden, claro, porque no hay gente de Alanes, son muy pocos la gente que está con Alanes para que no se puedan defender, para que puedan imponer su legalidad por su cuenta. Entonces recurren al Estado, al gobierno, y de esa forma tenemos una represión brutal, ¿no? Entonces los policías están reprimiendo a quienes exigen que se cumpla la ley, a quienes exigen que se cumpla el respeto del mercado de ADEP-COCA y que no se imponga la ilegalidad del MAS y de Alanes. Y bueno, los policías en primera línea reprimiendo brutalmente, y lo que se vio esta semana, heridos de gravedad, producto de los ataques de la policía, producto de los enfrentamientos, y el avasallamiento. Nos entraron los policías a las casas de vecinos de la zona de Villa del Carmen, donde se refugiaban, donde se hospedaban, donde en algunos casos incluso son sus casas, de gente de ADEP-COCA, y detuvieron a mucha gente, ¿no? Y los muestran ahí como si fueran delincuentes, cuando en realidad los delincuentes son los que ponen Alanes a la cabeza este mercado y todo el gobierno que lo respalda. Y también los policías que están defendiendo la legalidad, están defendiendo una situación delincuencial en este caso y de la forma más delincuencial, con una brutal represión, entrándose a las casas con gasificadas, con balines, es una cuestión totalmente brutal. Y frente a eso, el llamamiento de solidaridad de los compañeros de Yunga
tiene que ser respondido. Nosotros estamos del lado de los yungas, del lado de ADECOCA, tenemos que dar el apoyo y llamamos a todos los compañeros y a todos los trabajadores que se sumen a esta lucha, porque realmente es una lucha que nos afecta a todos los trabajadores en todas las instancias. Y esta es la forma en que se tiene que abordar esto desde la perspectiva de los trabajadores y de todos los sectores, desde las mujeres, desde los distintos sectores. ¿Por qué? Se conquista una ley, se conquista algo que en una forma puede beneficiar a un sector, puede beneficiar a los trabajadores, puede beneficiar cualquier aspecto, ¿no? Justamente el tema de contra la violencia a la mujer, etc. ¿Y qué es lo que sucede después? El gobierno vulnera totalmente estas leyes y lo estamos viendo de la forma más cruda y brutal en ADECOCA. Está la ley que tiene un montón de problemas, como señalaba el compañero Víctor Zuleta, pero que esa ley establece solo 2 mercados y uno está en ADECOCA, donde se controla desde el ministerio la distribución de coca. Bueno, se está violando eso, se impone un tercer mercado por fuera de la ley. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Estado? Defiende ese mercado, defiende la ilegalidad y la defiende con todos los mecanismos a su alcance. Es lógico, después de eso es evidente que cualquier ley, cualquier elemento, cualquier conquista que se pueda obtener legal va a ser totalmente vulnerada, como estamos viendo en este caso. E incluso si hay movilizaciones exigiendo que se cumplan estas conquistas, estos hechos que ya se han obtenido incluso legalmente, que incluso están plasmados en sus leyes del Estado, igual van a ser totalmente reprimidas, totalmente atacados los trabajadores y trabajadoras que luchen por el cumplimiento de estas conquistas. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso esta lucha de COCA no es solo una lucha de un sector, no es solo una lucha más, ¿no? Sino es una lucha que nos atañe a todos y que realmente todos los trabajadores del país tenemos que estar del lado de ADECOCA y tenemos que respaldar, apoyar y movilizarnos incluso por la liberación de los detenidos, por el cierre del mercado ilegal, por el total desplazamiento de todos los compañeros de los yungas y que de una vez el gobierno, bueno, retroceda y basta con ese intento de dividir y someter a los yungas y dividir y someter a ADECOCA. Eso es muy importante y realmente las acusaciones absurdas que hace el MAS y que se hacen eco a alguna gente no tienen nada que ver con la realidad. Acá es un sector de los trabajadores que no tiene nada que ver con la derecha, más aún como se ve en los distintos medios y en las declaraciones de la derecha, no existen para la derecha, para Camachos y compañía, es un sector de los trabajadores que está luchando por un hecho concreto, justo, por el reconocimiento legal de lo que está establecido en las leyes contra una imposición arbitraria de la gente del MAS y del gobierno. Entonces, la lucha de ADECOCA es una lucha que enfrenta a trabajadores contra el gobierno, sin ninguna presencia de la derecha ni nada. Y eso se ve, porque el gobierno cuando ve a la derecha ahí se cuida, ¿no? Pero en este caso es una represión brutal, una represión, o sea, que realmente, bueno, como se ha visto también, ¿no? Los compañeros de los yungas están presentando una denuncia incluso a nivel internacional por la brutal represión y la violación a derechos humanos que están viviendo en esta justa protesta, ¿no? Y en una protesta porque se cumpla la ley, o sea, eso es lo que tenemos que ver que es tremendo, ¿no? Entonces, todo el respaldo, todo el apoyo a los compañeros de los yungas en esta lucha y el llamamiento a que todos los trabajadores se solidaricen y apoyen, ¿no? Esa debería ser la exigencia, la COP debería estar incluso a la cabeza de esta lucha y parando por la libertad, porque es algo que realmente afecta, ¿no? Afecta a los trabajadores en conjunto y en este caso, bueno, en concreto, a los yungas, a los compañeros campesinos, pero en general a todos los trabajadores y a todos los sectores que luchan, del pueblo, que se enfrentan al gobierno. No sé si desean comentar algo más, compañeros, Miguel, Eliseo, de la situación de los yungas. Sí, yo brevemente, gremiales del Alto plantearon la solidaridad y que van también a movilizarse si el gobierno no soluciona el tema. También la CSUCB orgánica planteó la solidaridad y llama a la solidaridad de todos los trabajadores del país. Muy importante, ¿no? Bien. Humberto, Eliseo. sí, un pequeño comentario sobre ahí, ¿no? El gobierno lo que ha hecho es con los trabajadores mejor organizados, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Siempre ha tratado de dividirlos, ¿no? Y si es que no quiere una fuerza fuerte que
pueda ponerse frente al gobierno exigiendo todos sus derechos, todas sus demandas, ¿no? Entonces, ese es el afán desde mi punto de vista, por el cual está a toda costa, incluyendo a los policías del Ministerio de Gobierno, defendiendo a los productores de coca a la paralela, ¿no? Como llaman los de ADEP Coca, son ilegales, ¿no? Y está a la vista para todos los ciudadanos que no estamos tal vez directamente inmersos en este asunto. Está a la vista que sí es desde el gobierno está apoyado para que esto exista, ¿no? De esa manera, dividir y que los de ADEP Coca pierdan esa fuerza que tienen, ¿no? De lucha, no solo ese pequeño comentario. Y sí, o sea, toda la defensa de Coca frente a los intentos del gobierno de dividirla y someterla, ¿no? Todo el respaldo a los compañeros. Y muy bien, la solidaridad, como dice Miguel, ¿no? Es muy importante que distintos sectores se solidaricen, ¿no? Muy importante la relación de Genaro Flores y de los compañeros gremiales del Alto. Bien, pasemos al siguiente punto. Estamos con la situación del magisterio rural, un empleado nacional ordinario que realizaba en San Ignacio de Mojos la semana pasada, y vamos a ver sus resoluciones, ¿no? Que son muy importantes. Y bueno, Eliseo, coméntanos por favor la situación, bueno, del empleado y las resoluciones que se sacó. Así es, ¿no? Lo que se esperaba y habíamos comentado en esta radio también, rebelión, el tema de lo que se iba a tratar aproximadamente en este ampliado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ir directamente a las resoluciones que están en pantalla, ¿no? Una de las resoluciones muy importantes es de que la CONMER, como organización del sector del magisterio rural, ¿no? Se ratifica en su unidad monolítica, como dice, ¿no? Para la defensa férrea de los intereses supremos de nuestro pueblo, ¿no? Incluye no simplemente al magisterio, incluye a todo el pueblo, y me parece muy interesante y muy adecuado este término que han utilizado en ahí, ¿no? Que es una fuerza única que no se puede dividir, ¿no? Como hace rato comentábamos con algunos sectores de trabajadores, ¿no? Otro de los aspectos importantes en la resolución número 2, que llama directamente, convoca al Congreso Nacional Ordinario del Magisterio Rural Boliviano. Un poco tenemos que decir este aspecto. De acuerdo al estatuto orgánico de la CONMER, de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, se debe realizar cada 3 años. Antes era cada 2 años. Ahora, desde el año 2012, si no me equivoco, se realiza cada 3 años, ¿no? Este congreso, aparte de dar líneas, objetivos, métodos de lucha que se debe implementar en el sector para conseguir nuevas conquistas, para defender nuestros derechos, ¿no? También es la elección de los nuevos dirigentes por 3 años, ¿no? Entonces, ya esta convocatoria es el 25 Congreso y ya está lanzado formalmente en esta resolución que se va a realizar en la ciudad de Riberalta del 14 al 18 de diciembre de este año 2022. En esta parte quiero destacar, ¿no? El tema, ¿no? El Ejecutivo Nacional por el Occidente, el profesor Andrés Guaita, ¿no? Conocemos la trayectoria del compañero. Ha sido muchos años Tribunal Disciplina Sindical del Departamento de La Paz, ¿no? Y también una vez que a terciarios, conociéndole, siempre ha tratado de enmarcarse, ¿no? Lo que son los estatutos orgánicos, y me parece muy bien cumplir con este mandato que manda el estatuto orgánico, ¿no? Ahí hacíamos la semana pasada mismo la crítica a la Central Obrera Boliviana, ampliándose una y otra vez, ¿no? Sin cumplir lo que dice el Estatuto Orgánico de la Central Obrera Boliviana. Por eso es que destacábamos en una nota de prensa del periódico Rebelión Fuerza, ¿no?
este tema también, ¿no? Entonces, nos parece bien, ¿no? Cumplir, ¿no? Y con lo que manda el Estatuto Orgánico y que no estemos con estos temas susceptibles de que se va a prorrogar, que es intenciones políticas, intromisiones políticas, ¿no? Entonces, nos parece bien esta parte, ¿no? De las resoluciones. El otro tema que podemos destacar aquí también es, ¿no? En la resolución número 4 indica claramente, ¿no? Dice, por las políticas improvisadas y poco serias de parte del Ministerio de Educación, con referencia a la actualización del currículum base, el Banco Ampliado Nacional determina rechazar los encuentros pedagógicos por constituirse en simples parches e enmiendas de la ley 070, exigiendo más bien al Ministerio de Educación un Congreso Nacional de Educación para el año 2023. Esto viene desde hace años que se está pidiendo un Congreso Nacional de Educación para reformular lo que es el currículum de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Y también nos parece una adecuada resolución esto, ¿no? De que de una vez, ¿no? Se pueda volver a encaminar, porque hay muchas observaciones, lo que es la ley 070, ¿no? Siempre hemos dicho que ninguna ley es perfecto, ¿no? Siempre se puede mejorar. En beneficio, en este caso, mucho más como es el sector de educación, ¿no? El punto 5 también, ¿no? Es una resolución, a ver, vamos a leer, ¿no? Dice, el Magisterio Rural Boliviano desconoce y declara persona no grata en las filas del Magisterio Rural Boliviano al profesor Freddy Mamani, presidente de Cámara de Diputados, por no consolidar las aspiraciones insatisfechas de nuestro sector. Exigiendo también que no se atribuya la representación de los maestros rurales del país, advirtiendo que a su vez a los dirigentes nacionales, departamentales y regionales que no utilicen el sindicato como escalera para ocupar cargos políticos. En un momento, desde esta radio también habíamos felicitado al compañero Freddy Mamani, porque es mal o bien, es un representante que era de ese entonces de la Confederación de Maestros Rurales, que ha llegado a este cargo, ¿no? Pero lamentablemente no vemos que esté velando las aspiraciones de las bases, ¿no? Habíamos planteado en ese entonces, inclusive, que el reglamento del escalafón se pueda elevar a rango de ley, que la ley de jubilaciones pueda mejorar para todos los trabajadores y en especial para el magisterio rural, ya que los maestros rurales son los que trabajan en cada pueblo, en cada rincón de este estado boliviano, ¿no? Pero hasta el momento no se ha tocado este tema y está todavía en el tapete, ¿no? Ojalá que el compañero pueda reivindicarse, ¿no? Y que pueda verdaderamente ya tocarse la mano al pecho y que pueda desde el puesto que tiene velar por la mayoría de los bases, ¿no? El otro punto, dice punto 6, por la seriedad y responsabilidad de la mutualidad. En algún momento habíamos hablado de este tema también, ¿no? Hay un aporte que se hace a la MUMANAL, ¿no? Que en algún momento los dirigentes que ingresan están haciendo el mal gasto, ¿no? Por eso es que se está pidiendo un Congreso Nacional Ordinario de la MUMANAL, ¿no? Entonces, ojalá que pueda realizarse y que pueda reorientarse también este tema, ¿no? Habla también en los otros puntos, por ejemplo, ¿no? Que no se está pagando el pago por suplencia por maternidad, ¿no? Hay casos que existe, dice, ¿no? Desde hace 2 años que no se está pagando, ¿no? Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación y todos los encargados que están deben agilizar este tema, ¿no? Porque hay denuncias fuertes que un maestro que va a suplir por maternidad
que no reciba sueldo aproximadamente 1 año o 2 años, yo creo que no es adecuado, ¿no? ¿Quién puede trabajar a donores, ¿no? Entonces, creo que el gobierno y el Ministerio de Educación debe poner urgente el asunto, ¿no? Y el otro tema que habla es sobre el subsidio, ¿no? Que también habíamos tocado la semana pasada, ¿no? Dice, repudiamos el accionario discriminatorio del Servicio de Desarrollo de las Empresas Productivas, SEDEM, al entregar subsidio de lactancia en efectivo a los militares, exigiendo al gobierno central el mismo trato, ya que la entrega en especie genera sobreprecio en los productos. Lo habíamos mencionado, ¿no? Este tema, ¿no? De la misma forma, en los siguientes puntos se indica sobre el examen de ascensos de categoría. Lo habíamos dicho, de que en algún momento hay en nuestro reglamento del escalafón nacional vigente el ascenso automático y eso también se está exigiendo en las resoluciones, ¿no? Podemos ver también, ¿no? Las siguientes resoluciones, por ejemplo, que el calendario escolar aprobado a principio de gestión debe cumplirse, dice, ¿no? Entonces, nos parece también adecuado de que el Ministerio de Educación no esté haciendo maniobras, porque hay aspectos que las gestiones anteriores y en los gobiernos anteriores también lo hemos visto, ¿no? El otro punto que podemos destacar también, dice, ¿no? Exigimos a la Caja Nacional de Salud despolitizarse, desburocratizarse y purgarse de agentes internos y externos que solo hacen daño a la institución de salud, conminando a la vez a que se inicie con la institucionalización de los cargos jerárquicos administrativos, personal médico y enfermería. Este tema habíamos tocado las gestiones pasadas, inclusive en plena pandemia, porque había una crisis en la Caja Nacional de Salud. Bueno, ojalá que nuestros dirigentes también exijan y que cumplan, hagan cumplir, ¿no? Este tema, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser una buena representación también del, de los dirigentes actuales, ¿no? Dice, exigimos al gobierno central pueda convocar inmediatamente a los trabajadores asalariados del país para tratar el incremento de los límites solidarios máximos de la escala de pensiones solidarias de vejez, además revisar y mejorar la ley 065, ley de pensiones, ¿no? Este tema, varios programas en la radio hemos abordado, compañero Beto y compañero Miguel, ¿no? Y lo último que nosotros hemos planteado es una nueva ley de pensiones, una nueva ley de jubilaciones, ¿no? Si bien en la última parte en esta resolución dice, ¿no? Lo importante en este momento para los trabajadores que desean jubilarse, desde mi punto de vista, es de que estas escalas máximos mínimos no están adecuados, ni como dice la ley, ¿no? La ley dice debe jubilarse un trabajador con 35 años de servicio con el 70% de su haber, pero en muchos casos no se cumple aquello, ¿no? En el magisterio rural les jubila aproximadamente con un 55% de su último haber, ¿no? Entonces, creo que todos estos pedidos, nosotros por lo menos planteamos de que se consigue en las calles con una lucha frontal cuando el gobierno no escucha a los trabajadores, ¿no? Por otro lado, en la resolución 17 habla, ¿no? Sobre lo que la Procuraduría ha perdido con la BBVA, ¿no? Estos fondos, ¿no? En el cual indica, ¿no? De que no vamos a permitir y nos vamos a atrincherar, dice, de lucha en defensa de nuestros aportes, ¿no? No van a permitir de que se pueda pagar aquello con nuestros aportes, ¿no? Si el gobierno tiene plata, bueno, de que pague de los fondos que ellos tienen, ¿no? Entonces, creo que son aspectos
desde mi punto de vista y en un análisis general, ¿no? Son resoluciones, como lo hemos titulado, revolucionarios y contestatarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en estas resoluciones no refleja claramente el sometimiento al gobierno de turno, ¿no? Lo que verdaderamente una organización sindical que está al lado de las bases debe escuchar es aquello, ¿no? Me parece, desde mi punto de vista, los ejecutivos departamentales regionales son los que han sacado estas resoluciones para que los trabajadores del magisterio estemos orientados. Y en una de las resoluciones dice socializar todos los aspectos, ¿no? Que están atañando, que no están de acuerdo con las bases del magisterio y los trabajadores del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, como última opinión, diría, ¿no? Y vuelvo a decir, es muy importante para conseguir todo lo que está escrito aquí, primeramente tengamos una conciencia sindical todas las bases, ¿no? Que nos pongamos la mano al pecho, que verdaderamente necesitamos conseguir más reivindicaciones y que estas resoluciones deben cumplirse, ¿no? ¿Cómo hacemos cumplir cuando el gobierno no escucha? En las calles, ¿no? Siempre ha sido así para todos los sectores de los trabajadores, siempre han conseguido en las calles con lucha, ¿no? Gracias, Beto. Eliseo, muy importante el informe y bueno, el resultado del ampliado. Partimos de una base que el movimiento sindical en todo el país, atravesando por una seria crisis con dirigentes, como lo dicen precisamente en la resolución, como los de la COP, que están ignorando los problemas que viven los trabajadores. Entonces, esto es un paso adelante, veremos qué cosas se avanza o no, y bueno, y el mismo Congreso que establecerá una nueva dirección, como lo has planteado en el artículo para el periódico Rebelión reciente, que es necesaria, es decir, una dirección que exprese esta lucha de las bases, ¿no es cierto? Sí, no, muy importante, Miguel, muy importante realmente este ampliado nacional y las resoluciones, ¿no? Que realmente, bueno, plantean una nueva central, una nueva dirección para la central obrera boliviana, critican a la actual, ¿no? Por estar sometida al gobierno y una serie de reivindicaciones y demandas al gobierno, ¿no? Desde el tema de salud, el tema de las pensiones, el tema, y bueno, esto último también, ¿no? De plantear la discusión a nivel nacional de la problemática del sector para concientizar y politizar más. Es muy importante, ¿no? Entonces esperemos de que, bueno, se avance más a partir de esto en el magisterio rural, bueno, con las discusiones y con la lucha por todas estas reivindicaciones. Bien, bueno, de esta forma concluimos el programa del día de hoy de Radio Rebelión, de este 14 de agosto del 2022. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches, Eliseo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Humberto. Miguel, será hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos los que siguen su programa. La próxima semana ya nos veremos con una nueva edición de Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros